Siglos del 8 al 10. Formación de los reinos cristianos. Primera parte de la Reconquista. Tras la invasión, el dominio árabe no se extendió a la totalidad de la península. Las tierras al norte del Duero y del Ebro no fueron ocupadas efectivamente por sus ejércitos, y aunque se convierten en territorios tributarios, el control efectivo musulmán fue prácticamente inexistente. A partir de esa situación, se producirá un proceso de expansión cristiano hacia el sur, que durará 8 siglos, hasta acabar con el último reino musulmán en 1492. A este proceso se le ha denominado tradicionalmente como Reconquista. Del reino Astur al reino de León, 722-1035. Hacia el 718-722 tuvo lugar en Covadonga, Asturias, un enfrentamiento entre un destacamento musulmán y un grupo de cristianos encabezados por un noble de origen visigodo, llamado Pelayo. Esta batalla, sumada al desinterés por parte de los gobernantes de Al-Ándalus de dominar el territorio, logró que la independencia de este territorio cristiano se asentara. El reino se consolida y se establece la capital en Oviedo, tomando el derecho visigodo como base de Estado. También se configura una iglesia independiente de Toledo. Durante la segunda mitad del siglo IX comienza la expansión del reino hacia el sur. Durante el reinado de Alfonso III, 866-910, se sitúa la frontera en el Duero. A comienzos del siglo X se traslada la capital a León, con lo que ya podemos hablar del Reino de León. Es en estos años cuando surge el Condado de Castilla, con un poder casi independiente dentro del Reino de León, formado a partir de los núcleos de resistencia del este de las actuales Cantabria y Vizcaya. Fue expandiéndose por La Rioja y el Valle del Duero, entrando en conflicto en muchas ocasiones con el Reino de Pamplona. Fue decisivo el impulso dado por su primer conde, Fernán González. La marca hispánica y el Reino de Pamplona, Navarra, siglos 8 al 10. En los Pirineos también se establecieron una serie de reinos y condados independientes del poder musulmán. Los territorios del Pirineo oriental fueron conquistados por los carolingios a finales del siglo VIII, los cuales constituyeron la marca hispánica. Un conjunto de condados gobernados por familias francas que actuaban como zona fronteriza entre el imperio carolingio y los musulmanes. A finales del siglo IX, bajo el gobierno de Wilfredo el Velloso, se ratifica la independencia de estos territorios y su expansión hacia el sur. La limitación del río Ebro y su establecimiento como frontera natural facilitó el control de los condes de Barcelona sobre todos los demás. Por su lado, en el Pirineo occidental, los vascones trataron de mantener su independencia tanto de los musulmanes como del imperio carolingio, a los que derrotan en 778 en Roncesvalles. Surge así el Reino de Navarra. En el Pirineo central, el Condado de Aragón también se independizará de la tutela franca, aunque al final será absorbido por el Reino de Navarra. La Corona de Castilla, segunda fase de conquista, siglos XI y XII. El proceso de expansión se detiene a mediados del siglo X por dos causas principales: la ampliación del territorio cristiano hasta el Duero y su consecuente colonización, así como la recuperación militar de Al-Ándalus bajo el gobierno de Almanzor, que castigó la frontera constantemente. A partir del siglo XI, se reanuda la expansión de los reinos cristianos gracias a la debilidad de Al-Ándalus, consecuencia de su división en los reinos de taifas, y del crecimiento económico y demográfico de los reinos cristianos, así como el surgimiento de un espíritu de cruzada frente al Islam. La aparición de las órdenes militares y su crecimiento son la mejor prueba de esta realidad. Es en este siglo cuando, bajo el gobierno de Fernando I, se produce la reactivación del proceso de conquista sobre los reinos musulmanes del sur, imponiendo parias a las taifas más ricas, como Toledo, Sevilla o Zaragoza. A su muerte, divide el Reino de León entre sus hijos, entregando a Sancho el Condado de Castilla, con título regio, creando así el Reino de Castilla. En este siglo será cuando en 1085 Alfonso VI conquiste Toledo, aprovechando una crisis sucesoria. La toma de la ciudad supuso un golpe espectacular. Castilla se anexionaba una gran cantidad de territorio fértil, tomaba la antigua capital visigoda y trasladaba la frontera al sur del Tajo. Resistirá la invasión almorávide y llegará a dominar la ciudad de Valencia, tras su conquista por uno de sus vasallos autónomos, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.
En esta fase se da un gran desarrollo de las ciudades de los reinos de Castilla y León, gracias a la consolidación del Camino de Santiago y a las repoblaciones mediante la concesión de fueros, lo que dará lugar al surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. En el siglo XII, la corona castellano-leonesa experimentó una crisis política. En el 1143 se separó el reino de Portugal, recibido en herencia por una hija de Alfonso VI, quien a su muerte, además, dividió su reino entre sus dos hijos, convirtiéndose de nuevo Castilla y León en dos reinos independientes. En este contexto se produce la colaboración entre Castilla y Aragón con los pactos de reparto, en los que a través de una serie de acuerdos Castilla recibía el reino de Murcia, a cambio de renunciar a sus derechos feudales sobre Zaragoza. Además, aragoneses y castellanos decidieron repartirse el reino de Navarra, produciéndose la integración de Guipúzcoa y Álava en Castilla. El siglo finalizaba con un desastre militar, la derrota del rey Alfonso VIII en la batalla de Alarcos en 1195, en la que las tropas castellanas eran vencidas por los almohades. Tercera fase de conquista, siglo XIII. La derrota de Alarcos tuvo como efecto reunir a los reyes de Castilla, Aragón y Navarra para lanzar una cruzada contra los almohades. En el 1212, los cristianos atravesaron Despeñaperros y se enfrentaron al ejército musulmán en las Navas de Tolosa, con una aplastante victoria cristiana. La victoria supuso el fin del gobierno almohade y la disolución del Andalus en una serie de pequeños reinos de taifas, que facilitó su conquista a lo largo del siglo. Durante este periodo se produce la conquista de Extremadura, a manos de Alfonso IX de León. Fernando III unifica definitivamente Castilla con León e inicia la conquista de Andalucía, tomando Sevilla en el 1248. Estas conquistas llevaron al enriquecimiento general de las ciudades castellano-leonesas, con la construcción de catedrales góticas gracias a las riquezas obtenidas. En este siglo, Alfonso X llevará a cabo la repoblación de La Mancha y Extremadura, gracias a la implantación de las órdenes militares, quienes recibieron la mayor parte de la tierra, y Andalucía, donde se establecieron grandes señoríos, creándose una clase nobiliar muy rica y poderosa. Es bajo su reinado cuando se produce un gran esplendor económico y cultural, con la fundación de escuelas monásticas y catedralicias, las primeras universidades como la de Palencia o Salamanca, y con el apogeo de la Escuela de Traductores de Toledo. La Corona de Aragón, segunda fase de conquista, siglos XI y XII. En el reino de Aragón, en el siglo XI, será Ramiro I, conde de Aragón, hijo de Sancho III de Navarra, quien unifique los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, creando el reino de Aragón, y que a lo largo de este siglo comenzará su expansión en el Valle del Ebro, tomando Huesca y Barbastro. Será Alfonso I, el batallador, quien conquistará la marca andalusí del Ebro, incorporando Zaragoza a su reino y estableciendo en ella su capital. Al igual que en Castilla, se producirá un desarrollo progresivo de la sociedad feudal y una repoblación con fueros y creación de ciudades. Por su parte, en los condados catalanes, el condado de Barcelona creció a costa del resto de los condados catalanes de la antigua marca hispánica, incorporando Cornellá, Vic, Manresa o Tarragona. Tercera fase de conquista, siglo XII y XIII. A mediados del siglo XII se produce la vinculación por vía matrimonial entre el Reino de Aragón y los condados de Barcelona, con el matrimonio entre la heredera del trono de Aragón, Petronila, y el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. El hijo de estos, Alfonso II, será el primer rey de la corona de Aragón. Tras una serie de años conflictivos, Jaime I el Conquistador se sintió lo suficientemente seguro en el trono como para lanzarse a la expansión. La conquista de las Baleares se inició en 1229, con una expedición organizada por la nobleza catalana. La conquista de las islas buscaba acabar con la piratería sarracena y el control comercial de esa parte del Mediterráneo occidental. Mientras que los nobles catalanes se expandían por el Mediterráneo, sus intereses confluían con los de la nobleza aragonesa en el Reino de Valencia. La conquista de este territorio urgía ante el avance del Reino de Castilla y que amenazaba con superar los límites pactados entre ambos reinos. La conquista se produjo entre 1232 y 1245, estableciendo en Alicante la frontera de ambas coronas. Al igual que en Castilla, la repoblación se llevará a cabo mediante órdenes militares y grandes señoríos.
La repoblación de los territorios. La repoblación es el proceso colonizador que desarrollan los reinos cristianos tras la conquista de los territorios de Al-Ándalus. El objetivo de este proceso fue asegurar la posesión del territorio mediante su poblamiento con habitantes leales a los nuevos soberanos. Podemos distinguir 4 modelos de población. Repoblación por presura o aprisio. Siglos IX al X. Primera fase de la Reconquista. Este modelo se aplica sobre territorios despoblados y sin explotar, por lo que se desarrolla al norte del Duero y en el piedemonte pirenaico. Con este sistema, los reyes aseguraban la propiedad del terreno a aquellos que iniciaran la explotación y el cultivo de la tierra. Esto favoreció la aparición de numerosas comunidades de aldeanos que tomaron posesión de la tierra, favoreciendo el desarrollo de la pequeña propiedad, aunque también se intercalaron grandes extensiones concedidas a monasterios o nobles. En esta zona fue también importante el asentamiento de mozárabes procedentes de Al-Ándalus. Repoblación concejil, siglos XI al XII, segunda fase de la Reconquista. Se desarrolló entre el Duero y el Tajo y el Valle del Ebro. Era una zona muy poblada y con grandes ciudades. El territorio se articulaba en torno a estas ciudades o concejos, que administraban un gran territorio llamado alfoz. A los pobladores que se instalaron en estas ciudades se les repartieron tierras según la categoría social. En el reparto se beneficiaron los caballeros, pequeños nobles que disponían de caballo para luchar y aseguraban la defensa del territorio. Por ello recibieron mayores posesiones que los simples peones que combatían sin caballo. Esto hizo que aquí coexistiera la pequeña y mediana propiedad, así como amplias zonas comunales dedicadas al pasto para el ganado. Repoblación mediante las órdenes militares. Siglo XIII, tercera fase de la Reconquista. Se llevó a cabo en la zona de la Mancha y del Bajo Aragón, poco poblada y expuesta a los ataques de los almohades, donde se asentaron las órdenes militares, encargadas de su repoblación. A estas órdenes se les adjudicaron enormes extensiones de tierra llamadas encomiendas. Las órdenes fueron las encargadas de atraer pobladores que se asentaran en villas bajo la jurisdicción del gran maestre de la orden. Por eso, en estas zonas predominó el gran latifundio. Repoblación mediante el repartimiento. Siglo XIII, tercera fase de la Reconquista. Fue el sistema de repoblación utilizado en las ricas tierras del Valle del Guadalquivir y Levante. Consistió en repartir el territorio conquistado según la categoría social de los que participaron en la conquista. A la alta nobleza y la Iglesia se les adjudicaron grandes extensiones de tierra, mientras que a los pequeños campesinos o ciudadanos se les otorgaron pequeños lotes de tierra. Sin embargo, resultado de las capitulaciones, también subsistió mucha población musulmana. Al final, el peligro de su situación fronteriza en el Valle del Guadalquivir favoreció que los pequeños campesinos vendieran sus propiedades a los poderosos, por lo que se consolidó el latifundio. Sin embargo, en Levante coexistió la pequeña propiedad con las medianas y grandes fincas.